Dile al que está a tu lado, ¿por qué viniste el día de hoy? Pregúntale, tú respóndele, vine por Jesús. Él es el motivo de estar en este lugar. Dígale, por favor, yo no vine a verte a ti, aunque qué bueno verte, pero vine a encontrarme con Jesús. Él es el motivo, Él tiene que ser. El que usted en este lugar esté el día de hoy es gracias a Él. El que tenga esa sonrisa de oreja a oreja, el gozo del Señor, es porque Él habita por la fe en su corazón. En estos tiempos, en abril, casi en todo el mundo, se va a celebrar la siguiente semana, la Semana Santa. Pero damos gracias a Dios y a su palabra, que a Él lo tenemos vivo todo el tiempo por la fe en nuestros corazones. Y digo por la fe porque creemos en un acto que sí ocurrió. Él resucitó. La tumba se quedó vacía. Ese Dios soberano que vino hecho hombre al tercer día resucitó. Y vimos su gloria como la gloria de Dios. Ese Dios soberano, el cual en algún momento andaba por esas calles polvorientas y hubo un hombre, su nombre Juan el Bautista, que dijo: ¡he ahí el Cordero que quita el pecado del mundo! Ese Cordero que ese día descendía a las aguas y recibía el bautismo para perdón de pecados, siendo que nunca cometió pecado. Pero Él necesitaba que se cumpliera toda justicia. Él necesitaba identificarse con su creación. Él necesitaba relacionarse con todos aquellos que habíamos cometido pecado. Y ese Dios soberano, ese Dios maravilloso, fue el reemplazo, el sustituto, para que nosotros podamos tener acceso al Padre, salvación y vida eterna. Él tomó tu lugar y Él tomó mi lugar. ¿Acaso eso no es maravilloso? ¿Habrá alguien que haya podido hacer eso y después resucitar? Gloria al Señor Jesús. Que yo sepa, no. Hay quienes adoran y alaban y creen en personas que murieron, pero que no resucitaron. Y su fe está puesta en alguien que permanece en una tumba, al cual sus huesos ya se hicieron polvo. Pero el Dios al cual nosotros le adoramos y le alabamos, Él resucitó y vive. Tu Dios está vivo. Mi Dios está vivo. Él está vivo. Él vive por la fe en tu corazón y en el mío. Y hasta el día de hoy Él hace milagros. ¿Estás preparado para un milagro? ¿Estás preparado para un milagro? No te escucho. ¿Estás preparado para un milagro? ¿Sabe que el que está esperando un milagro grita? Porque dice: ahora es el día. Y tienes que estar expectante, porque el Dios al cual le sirves es un Dios sobrenatural. Amén. Porque sobrenatural es que alguien haya resucitado. No todos resucitan. Buda sigue estando donde no sé quién sabe. Y el otro, a quienes no quiero mencionar, también están por ahí. Pero nuestro Dios, Jesús, Él ha resucitado. Amén. Al tercer día, Él resucitó. Él no se quedó muerto. La tumba, esa piedra, esa roca, la cual sellaron para que sus discípulos no lo sacasen, esa roca se abrió. El poder de Dios abrió ese espacio, abrió esa tumba y nuestro Dios resucitó. Ese Dios al cual ahora adorábamos y decíamos: su sangre me limpió, su sangre me salvó, su sangre. Hay poder en la sangre. Hay poder en la sangre, porque esa sangre nos compró. Una sangre de alto precio, una sangre preciosa, dice el libro de Primera de Pedro. No porque haya sido hermosa Sonia, sino porque le costó la vida al Hijo de Dios. Pero esa vida, dice la Escritura, que Él tuvo el deseo y la decisión de entregarla, porque a la vez sabía que tenía el poder para volverla a tomar de nuevo. Él fue el único que tiene el poder y que lo tiene aún para dar vida aún a los muertos. ¿Sabe que hasta el día de hoy eso está vigente? El resucitar muertos por la fe en el Hijo de Dios.
Gloria al Señor Jesús. Amén. Porque no solamente resucitan muertos de manera física, sino que vuelven a la vida a aquellos que han estado muertos espiritualmente. En Él está el poder, en Él está la vida, en Él está la resurrección, porque Él es la resurrección y la vida. ¿Sabe que nuestra fe está anclada en la resurrección? Amén. Gloria a Dios. Pregunta: ¿cómo y por qué y haciendo qué es que nosotros somos salvos? ¿Cómo usted es salvo? Por la fe, ¿no es cierto? Pero ¿cuáles son las ecuaciones que tienen que acontecer para que usted pueda ser una persona salva? ¿Qué hay que hacer? Confesar, alguien dice por ahí. ¿Qué más? Creer. ¿Qué hay que creer? El Rey Señor Jesús. Le voy a leer lo que dice Romanos capítulo 10, verso 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón. ¿Qué es lo que hay que creer en el corazón? Que Dios lo levantó de los muertos. No solamente tienes que creer en Jesús, sino que Dios lo levantó de los muertos. Ahí está anclada nuestra fe, porque Él es el único que resucitó. Él es las primicias de los resucitados. Y mientras nosotros tenemos nuestra fe anclada en alguien que vive, que está vivo, muchos otros tienen su fe, su confianza, su esperanza en alguien que permanece muerto. Y hay una gran diferencia en ello. Y tenemos que estar absolutamente claros en estos principios. Porque para tener salvación y vida eterna, usted tiene que creer en la resurrección de los muertos. Pregúntale que está a tu lado: ¿crees que los muertos pueden ponerse de pie? Parece una pregunta graciosa, pero resulta que aún en la iglesia de Corinto, en una iglesia donde los dones fluían, todos abundaban en dones. Había una fe grande para recibir esos dones espirituales. Pero habían muchos que aún no creían en la resurrección de los muertos. Y hoy acontece algo similar. Es por eso que usted el día de hoy tiene que salir de este lugar sabiendo que la resurrección de Jesús fue un acto real, verdadero, genuino, y que un día nosotros también resucitaremos en cuerpos celestiales, cuerpos diferentes. Pero un día usted resucitará, así como Jesús resucitó. Y nuestro hermano Pablo nos dice en el libro de Primera de Corintios, déjeme leerle. Primera de Corintios capítulo 15, verso 12 al 23. Recuerde que estamos hablando del Dios soberano, de ese Dios que se hizo carne y vino a habitar entre los hombres. El que decidió tomar forma de hombre, forma de creación, para venir a reconciliar a la humanidad con el Padre. Él vino a abrir un camino nuevo y vivo para que tú y yo podamos tener acceso a vida eterna, salvación. Y déjeme decirle que la vida eterna no empieza cuando usted muere. La vida eterna inició desde la fundación del mundo, desde el momento en que Él lo pensó, lo formó, porque dice la Escritura que Él nos conocía desde antes de la fundación del mundo. Así que desde el día en que usted fue gestado, usted es un ser eterno. La eternidad no inicia con muerte, la eternidad inicia con vida, porque Él es la vida. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y en esta iglesia de Corinto, Pablo les escribe y les dice, 1 Corintios 15, verso 12, pero díganme lo siguiente: dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos?
Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros, los apóstoles, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto. Si no hay resurrección de los muertos, y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de entre los muertos. Esa es la verdad. Pablo le aseguraba a toda la iglesia de Corintios, los que tenían todos los dones, donde fluían en dones, aquellos algunos dudaban. Y Pablo les dice, miren, si hay dudas de la resurrección, vana es su fe. En vano seguimos hablando, en vano yo seguiré predicando. Porque si no creemos en la resurrección, estamos haciendo a Dios mentiroso, porque la base de la predicación, así como el evangelio, que nuestro Señor Jesús vino a esta tierra para darnos salvación y vida eterna, la base está en la resurrección. Y este apóstol le decía a la iglesia, Él resucitó, Él está vivo. Y así como Él está vivo, ustedes tienen toda la posibilidad y el derecho de vivir junto a Él y junto con Él. Cuando nosotros entendemos este poder de la resurrección, lo cual deberíamos tener todos en claro, porque si bien tenemos nosotros fe para ser salvos, que es algo sobrenatural, debemos tener fe para algo sobrenatural a la vez. Porque si Cristo resucitó de entre los muertos, ese siendo un hecho sobrenatural, ese mismo Cristo tiene la potestad y el poder para sanarnos de toda enfermedad. Tiene la capacidad y el poder para restaurar mi hogar, mi casa, mi matrimonio, que son cosas mínimas comparado con resucitar a un muerto. ¿O no? Él tiene el poder. Nuestra fe está cimentada en Él, en quien tuvo el poder de entregar su vida y volverla a tomar. ¿Sabes qué, iglesia? Eso es sobrenatural. Eso es sobrenatural. Y hace falta una fe viva. Esa fe de verdad. Esa fe la cual le dijo Jesús a la mujer samaritana cuando estuvo en ese pozo, que los verdaderos adoradores deben adorar al Padre en espíritu y de verdad, con una fe viva, una fe que cree, una fe que tuvo la capacidad de decir frente a uno de los emperadores más crueles de nombre Nerón, cuando él decía que aquel que confesaba que Jesús era un Dios o que Jesús tenía algo que ver con una deidad, era ejecutado, era muerto, era atravesado, era empalado. ¿Sabe qué es ser empalado? Lo atravesaban con una estaca desde la parte inferior y salía esa estaca por el cuello, por la boca o por la espalda. Más de 7 millones de cristianos que confesaron su fe fueron empalados para ser encendidos como antorchas. Pero esa gente tenía una fe viva. Y cuando le preguntaban y le decían, ¿tú crees en Jesús? Ellos, sabiendo la consecuencia, sabiendo el resultado de su respuesta, decían, claro que creo en Él. ¿Cómo puedo negar mi fe? Y con esa confesión firmaban su sentencia de muerte. Pregúntale al que está a tu lado, ¿cuán grande es tu fe? Tienes que tener una fe
fe viva, que sea activa. Una fe que te impulse a ir más allá de lo que la gente normal de manera habitual haría. Y de eso somos los que tenemos la fe en Cristo. Dile al que está a tu lado: mi fe está en Cristo. Casi con convicción, dile: mi fe está en Cristo. Me está puliendo. Ay, que vos no sabes la historia que tengo, pero Él está trabajando en mi vida, está restaurando mis emociones, está restaurando mi caminar, está restaurando mi mente, pero pronto me vas a ver en acción. Ese es el Dios al cual le servimos, al cual le amamos. Ese Dios te está puliendo. Si nos viéramos con los ojos de fe, con los cuales Él tuvo la capacidad de vernos, y por ese mirar, dice que no considerando su deidad como algo a que aferrarse, fue a la cruz. Y cuando fue a la cruz, dijo Él: consumado es, lo he logrado, ha sido posible, he reconciliado a todos estos hermosos, valientes, preciosos, que me han costado hasta la última gota de mi sangre. Tienes que verte como Él te ve. Tienes que hacer uso de la fe para poder alcanzar las promesas que Él ha declarado acerca de ti. No es lo que te diga el que está a tu izquierda o el que está a tu derecha. Es lo que dice Dios acerca de ti. Él te compró. Él pagó el precio. Yo no te compré. Yo puedo decirte lo que fuera y puedo equivocarme. Puedo decirte carnal. Puedo decirte que estás caminando mal. Y sin lugar a dudas, me estaré equivocando. Porque el que pagó el precio está puliéndote. Está trabajando en esa piedra preciosa. Está formando su obra maestra. Y todavía no te hemos visto posiblemente lucir, pero ya te vamos a ver brillar. Oh, cuando te vea brillar, hermano, a ti cuando te vea brillar. When I see you shine, when I see you moving around the church, preaching, talking, wow, will be amazing. El Dios soberano, el Dios al cual nosotros le servimos, tuvo la capacidad de sentarse a la mesa con aquel que lo iba a traicionar. Tuvo la capacidad de amarlo desde el principio hasta el fin. Aún a pesar de que Judas lo iba a entregar. La pregunta es parte de la prédica de hoy. ¿Tú crees que lo que estás haciendo hace que Dios te ame menos? No hay nada que tú hagas, absolutamente nada, que hagas bien o mal para que Dios te ame más o te ame menos. El amor de Dios para con nosotros es incondicional. Ni lo ancho, ni lo profundo, ni nada creado, ni nada por crearse se pueden comparar con el amor que Dios nos tiene. Y el amor que Dios nos tiene es en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Ahora, por supuesto, no es conveniente, no es sabio hacer las cosas bien, porque todo tiene consecuencias en la vida. Dile al que está a tu lado: recibe buenas consecuencias. Ahora usted no las va a recibir solo porque alguien se lo diga. Usted tiene que hacer buenas obras para recibir buenos resultados. ¿Estamos claros en ello? Y si hacemos malas las cosas, usted ya sabe la respuesta. Ese Dios maravilloso y soberano, ese Dios que tuvo la capacidad de entregar su vida y volverla a tomar, marcó la historia en dos. Le dio la posibilidad al ser humano
de reconciliarse con alguien que era imposible poder hacerlo sin el sacrificio de Cristo. No había manera, porque Él es santo, 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 y porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Y gracias a Él, a ese sacrificio, a eso que va a celebrar el mundo entero durante este mes de abril, es que nosotros ahora tenemos acceso al trono de la gracia para desear y recibir a tiempo el socorro necesario, la sanidad necesaria, la ayuda necesaria, las fuerzas necesarias. Dice la Escritura que se rompió el velo de la separación que había entre el hombre y Dios, entre Dios y su creación, entre Dios y su obra maestra. Había una separación. No se le era permitido. No había contacto. La religión había opacado esa deidad, esa bondad del Dios vivo, ese Dios que se manifestó en gracia aún desde la ley. La ley vislumbraba lo que iba a ser la gracia. Ese sacrificio del Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, se celebró en una Pascua. Dios le dio instrucciones a Moisés y le dijo: deben matar un cordero así y así y así, y deben untar con la sangre en los linteles de las puertas. Y cuando pasare el ángel de la muerte, donde viere la sangre, la muerte no tendrá el poder de entrar y matar a los primogénitos. Esa sangre es la que ahora se ha derramado en una cruz para que tú y yo tengamos una vida eterna con Él, para que nuestro espíritu sea vivificado, para que ya no estemos más muertos espirituales. Y esa sangre de alto precio, sangre que le costó al Dios soberano su único hijo, un día decidió aceptar la pena de muerte. El mundo creía que había ganado el enemigo Satanás, que habían triunfado las fuerzas del mal, pero Él entregó su vida, porque era la única manera de que pueda haber perdón de pecados, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de ellos. Tenía que cumplirse la justicia de Dios. Recuerde que le he leído Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, que dice que si creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia. Es cuando crees en el corazón que Dios le levantó de los muertos. Eso te es contado por justicia. ¿Qué justicia? La cual pagó el Hijo de Dios. Él cumplió la justicia con su vida. Él cumplió la justicia como un hombre que nunca cometió pecado, como ese cordero pascual sin defecto. Él fue a la muerte, y muerte de cruz, para que a través de su sacrificio, muerte y resurrección, nosotros podamos ser vistos justos delante de Dios. Porque no es por lo que hagamos o por lo que dejemos de hacer, es por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Dile al que está a tu lado, por favor, mirándole fijamente: se trata de Jesús. No se trata de mí, no se trata de ti. Él es el motivo de nuestra adoración. Él es el motivo por el cual nosotros abrimos estas puertas. Él es el motivo porque hay un mundo de gente en este lugar como hormiguita, sacando fotos, filmando, sirviendo, acomodando, otros predicando, otros orando, otros tocando. Él es el motivo. Amén. Amén. Gloria a Cristo. Todo lo que se hace en la casa del Señor es por Él y para Él. No pierda la perspectiva. No erre al blanco. Todo se trata de Él. No se trata de nosotros. Y cuando estamos bien enfocados,
podemos entender lo maravilloso y glorioso que Él hizo en nuestras vidas. El apóstol Pablo escribe en el libro de Primera de Corintios lo que les leí hace un momento. Y en algún momento, si usted recuerda, Juan el Bautista, en un momento de crisis, dudó. Porque mandó a discípulos de él a preguntarle a Jesús si él era. Juan el Bautista, el que vio la Trinidad, el que vio al Hijo que bajaba las aguas, el que vio al Espíritu en forma de paloma y el que escuchó la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, en algún momento dudó. Y mandó a sus discípulos a preguntarle: pregúntenle si es Él o debo esperar a otro. En momentos de crisis y de angustia, es posible que tu fe mengue. Es posible. Pasó con Juan. Y la respuesta de Jesús para Juan no fue: sí, dile que yo soy. La respuesta fue y le dijo: mira, dile que los ciegos ven. Dile que los cojos caminan. Dile que a los pobres se les es predicado el evangelio. Y dile que los muertos resucitan. Nuestra fe está anclada en la resurrección, la de Jesús y la resurrección de los muertos. Si tu fe no está anclada en ello, vamos a orar para que esté anclada en ello. ¿Por qué te hablo de todo esto? ¿Porque estamos en este mes que entramos a Semana Santa? No. Y sí. Pero principalmente porque si ese Dios sobrenatural tuvo el poder de resucitar, ese mismo poder obra en ti. Amén. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Y si tú tuviste la fe para aceptar y recibir salvación y vida eterna, anímate a creer un poco más. Y cree por tu sanidad. Y cree por la restauración de tu matrimonio. Y cree por la restauración de relaciones con tus hijos. Y cree por eso que tú estás ahora necesitando. El día en que Jesús murió, se rompió el velo en dos. Pero quiero leerte qué fue lo que pasó cuando Él resucitó. Mateo 27, verso 50 en adelante. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Fue algo notorio, fue algo sobrenatural. El día en que Jesús murió, hubieron tinieblas. ¿Sabe por qué hubieron tinieblas? Porque la luz del mundo se estaba apagando. Y se apagó de manera temporal. Pero cuando se apagó esa luz de manera temporal, inclusive hasta las rocas se partieron. La misma tierra se estremeció. Y continuó diciendo el verso 52 siguiente: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Mis hermanos, no les estoy leyendo una historia, les estoy leyendo hechos reales que acontecieron. El día en que Jesús resucitó, se abrieron los sepulcros
muertos que habían estado ahí 5, 7, no sé cuántos años, resucitaron por consecuencia de que la primicia de los resucitados, el cual era Cristo Jesús, había resucitado. Y las tumbas devolvieron a muchos muertos. Dígame si eso no es un hecho sobrenatural. Dígame si eso no fue hablado, contado. Dígame que si usted recoge o recibe y un día viene y le toca la puerta. ¿Quién es? Soy la mamá Prisca, que me diga a mí mi abuela. Dígame si yo no voy a correr a contarle a todo el mundo. Dígame si no la voy a llevar a la prensa, a la tele, a la radio, para que la gente vea que esa viejita linda resucitó. ¿Se da cuenta el impacto que hubo en aquel tiempo? ¿Se da cuenta que la resurrección de Jesús no solamente marcó la historia de toda la humanidad en dos, sino que hubieron testigos veraces, reales, que habían vivido ellos mismos? Yo resucité. No estamos hablando del resucitar espiritualmente. Estamos hablando de aquel que murió y que resucitó. ¿Se imagina sentado entre nosotros el día de hoy que alguien diga, no, si él sabe que me enterraron en el 2018? No, si la mitad de la iglesia corriera para afuera. Pero eso pasó. Y déjeme decirle que el Dios de aquel tiempo es el mismo Dios de ahora. Amén, gloria a Jesús. Ahora, ¿por qué no vemos muertos resucitados? Respóndase usted. Yo me respondo. Me está faltando la fe. ¿Por qué es por fe? Fe en el Hijo de Dios. No fe en mí. No fe en mi fe. Fe en el Hijo de Dios. Aleluya, gloria a Jesús. En aquel que tuvo el poder de entregar su vida para volverla a tomar. Así que en este mes de abril estaremos celebrando la Pascua, la Semana Santa, el tiempo en el cual el Hijo unigénito de Dios entregó su vida y la volvió a tomar. No se quedó en una tumba, sino que resucitó y está sentado a la diestra del Padre. ¿Sabe qué hace sentado a la diestra del Padre? ¿Sabe qué es lo que hace? ¿Sabe usted qué es lo que hace Jesús sentado a la diestra del Padre? Intercede por nosotros. Es que no tenemos un sumo sacerdote que no se apiade de nosotros. Tenemos un sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, que se ha identificado en todo con nosotros, y lo que hace sentado a la diestra del Padre es interceder por Marco, es interceder por Joffre, es interceder por el pastor Edwin, es interceder por Micaela y decirle, no, yo pagué el precio, yo entregué mi vida, yo entregué mi sangre, yo cumplí toda justicia, y todo, absolutamente todo, es alcanzable. Porque no depende de ti, no está en tu capacidad, no está en lo que hagas o dejes de hacer, está en Él.